Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar nuestro cuerpo. Yo soy Rach, estoy muy feliz de estar aquí hoy platicando sobre los huesos. Ese es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre el sistema óseo y pues sobre cómo es la energía de los huesos, cuáles son sus funciones y cómo se puede conectar con ellos, cuál es el simbolismo que tienen en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Voy a estar haciendo este tipo de presentaciones sobre como los sistemas del cuerpo, porque me parece pues que son temas básicos, pero sí lo voy a hacer de una manera que no es como la convencional cuando se trata de aprender anatomía. Aquí no te voy a hablar sobre cuántos huesos tenemos, cómo se llaman, cuál es la clasificación, cuál es su composición, tejido, nada de eso. La verdad es que aquí quiero hablar sobre, pues básicamente, qué representan en nuestra vida, porque todo simboliza algo. Todo lo que tenemos, todo nuestro cuerpo tiene símbolos, ¿verdad? Todo significa algo. Entonces, ¿qué significan nuestros huesos? ¿O qué simbolizan nuestros huesos? ¿O con qué nos pueden ayudar a conectar en la vida? Y también un poco de sus funciones, porque pues para poder apreciarlos hay que saber qué es lo que hacen por nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Los huesos o el sistema óseo es básicamente nuestra estructura, es literalmente el esqueleto de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces es la parte más sólida que tenemos, es la parte más dura que tenemos. La composición de los huesos es mayormente mineral, es decir, que están hechas de minerales o de sales o de cristales hechos de, sobre todo de calcio y de fosfato. Esa es como la mayor composición. Entonces, lo que traen los huesos es que traen una conciencia mineral. Ya hemos hablado un poquito nada más acerca de eso aquí, pero bueno, en la Tierra, Madre Tierra tiene también como que sus propias formas y sus propios componentes. Entonces existen diferentes niveles de conciencia en la Tierra, y una de las conciencias como que más arcaicas, vamos a decir, es la conciencia mineral, que viene pues todavía antes de la conciencia vegetal y la conciencia animal. Entonces la conciencia mineral es lo que va a estar presente en nuestros huesos. Si lo comparáramos con el cuerpo de Madre Tierra, sería como si fueran las rocas o las cavernas, haz de cuenta. Los huesos son como esta parte firme, esta parte sólida de la tierra, pero pues en nuestro propio cuerpo. Entonces se forman a través de calcificaciones, de mineralizaciones, así como se forman, por ejemplo, las estalactitas o las estalagnitas, que son como estos piquitos que se forman a veces de minerales en las cuevas o en los ríos subterráneos. Asimismo se forman los huesos, como un depósito de minerales. Y los minerales pues portan un conocimiento milenario. ¿Por qué? Porque existen en la Tierra, literalmente a través de los milenios, han existido y han presenciado diferentes cambios, todos los recambios por los que atraviesa la Tierra, de vida, muerte, renacimiento, todas las extinciones masivas por los que ha atravesado. Y los minerales pues por lo general se quedan en un estado bastante inerte, ¿verdad? Tienen como esa perpetuidad en la que por más cosas que pasen casi no se modifican. Sí se modifican, la Tierra constantemente pues está cambiando, hay como recambios, hay cosas nuevas que están pasando, pero por lo general son como capas y se van como que formando una encima de la otra, y casi lo que se modifica es nada, o sea, es muy poquito lo que se va modificando, o se hace de una manera muy lenta. Entonces, lo que tiene esta conciencia mineral es que es así como muy perpetua, que a través de los años y de los siglos y de los milenios mantiene casi su misma forma, su misma composición, su misma estructura. Solamente se modifica muy poquito, ¿verdad?
Así es justamente como funciona con los huesos. Si tú los comparas con el resto de los tejidos del cuerpo, los huesos son los que menos recambio tienen. Son los que sí se están recambiando constantemente y existen células especiales que se encargan de destruir partes de hueso y otras que se encargan de rehacer ese huesito para que esté como si le dieran mantenimiento, pues básicamente. Pero comparado con el resto de los tejidos, el tejido óseo pues no se recambia tan seguido, ¿verdad? Entonces es como eso, bastante perpetuo, bastante perdurable. Y mantiene básicamente sus mismas condiciones a través del tiempo. En el caso de nuestra vida, pues a través de los años. Los huesos se forman lentamente desde la etapa embrionaria. Comienzan como un tejido cartilaginoso, es decir, que se parece más al cartílago, porque es suavecito, es blandito, parece así como gomitas de cuenta, porque es elástico y suave. Y después, conforme va pasando el tiempo, se empieza a osificar o a mineralizar. Y entonces lo que sucede es que precisamente llegan minerales a formar parte de la estructura del hueso y eso es lo que le va dando su dureza. Pero eso se forma poco a poco. De hecho, a través de las etapas embrionarias se va formando poco a poco y ya después del nacimiento todavía hay algunos huesos que no están completamente sólidos, sobre todo en la cabeza, que pues justamente permite o facilita el nacimiento, el parto. La cabeza de los bebés, o como se le conoce la famosa mollera, que es esta como parte blandita que todavía no ha sellado completamente o todavía no ha osificado completamente, y en los primeros meses de vida es donde se empieza a consolidar. Entonces es una etapa, es un proceso lento el de la osificación, pero como tal la estructura o la base de los huesos, que es el cartílago que viene antes, ya existe, ya está ahí. Entonces pues sí nos acompaña desde etapas muy tempranas, desde primeras semanas de vida, y pues los huesos también son lo último que se descompone cuando una persona muere. O sea, literalmente nos acompañan pues a través de toda la vida, y incluso en el cambio de vida, vamos a decirle, cuando nuestro cuerpo fallece, hay como todo este recambio energético en el que, bueno, si se hace de una manera natural, así de que te entierran, lo que pasa es que hay un recambio energético porque llegan otros organismos a alimentarse de nuestro cuerpo y lo último que queda son los huesos, precisamente. Entonces tienen esta sensación o esta esencia de perdurar, ¿verdad? De permanecer. Y de hecho, gracias a esto, gracias a que los huesos son así como que algo que puedes encontrar de restos de pues personas que vivieron hace muchísimo tiempo, es que se han logrado hacer muchas investigaciones, ¿verdad? A través de la arqueología, a través de la medicina forense, y es por eso que muchas personas pues que son expertas en estos temas te pueden decir cosas que son características de la persona a la que pertenecieron esos huesos, ¿verdad? Hay hasta una serie que se llama así, ¿no? Huesos o Bones, que está muy padre porque precisamente pues es un instituto forense en el que se hacen investigaciones sobre qué sucedió alrededor de la muerte de una persona, y todo eso lo saben gracias a sus restos óseos, porque es como si dejaran una huella, un legado que permanece y que perdura a través del tiempo, ¿verdad? Y no solamente te pueden decir como qué sucedió alrededor de su muerte, sino características de la persona, como si era hombre, mujer, más o menos la edad que tenía, tal vez incluso como, no sé, a qué etnia, vamos a decir, pertenecía o cómo era su linaje, ese tipo de cosas. O sea, los huesos nos pueden dar mucha información sobre una persona. Y claro, esto lo sabemos por personas
muertas, ¿verdad? Pero no solamente ahí. Los huesos te pueden dar también mucha información sobre tu propio linaje. Ahorita que estás viva, que estás vivo, cuando tú conectas con tus huesos, literalmente estás conectando con tus raíces, ¿verdad? Porque ahí viene información de tu herencia, o sea, de las cosas que te heredaron tus ancestros. Entonces, cuando tú conectas con tus huesos, estando así en vida, tú puedes también pedirles información sobre tu propio linaje, sobre tus propias raíces, digamos. ¿Qué fue eso que te heredaron tus ancestros? Y también los huesos portan información sobre tus hábitos, o sea, literalmente pueden hablar sobre tu nutrición, pueden hablar sobre el tipo de ejercicio que haces o que no haces, ese tipo de cosas. Entonces hay bastante sabiduría en nuestros huesos, ¿verdad? Ahora, las funciones principales del sistema óseo es pues la estructura y la protección. Así, hay varias funciones, pero esas dos son las principales. Entonces, lo primero pues es eso, estructura, que es literalmente el esqueleto, ¿verdad? Es así la base dura, rígida que tenemos en el cuerpo. Y esta estructura rígida proporciona fuerza de apoyo. Entonces es una base alrededor de la cual otros tejidos pueden como empezar a desarrollarse, ¿verdad? Como por ejemplo los músculos, los tejidos subcutáneos, la grasita. Hay varios tejidos que se van como que uniendo alrededor de los huesos. O sea, el hueso es así como que la base y alrededor se van creando otros tejidos. Así como por ejemplo las enredaderas que van creciendo alrededor de superficies como las paredes o las columnas o las rejas. Asimismo, hay tejidos en nuestro cuerpo que crecen alrededor de esta base rígida que son los huesos. Y lo padre es que además no solamente están hechos de minerales, ¿verdad? O sea, sí están compuestos mayormente por minerales, que es lo que les confiere esa dureza, pero a la vez tienen bastante líquido, tienen bastante agua que está ahí participando y tienen proteínas elásticas que les confieren precisamente esa cualidad de ser flexibles. Entonces no es nada más como que sean súper rígidos, porque si fueran súper rígidos se romperían muy, muy fácilmente, ¿verdad? Entonces tienen esta característica de que a pesar de ser muy duros y resistentes, los huesos son flexibles, lo cual los hace resistentes ante la tensión de los movimientos y les permite pues ser buenas palancas para los músculos, que los músculos también jalan con mucha fuerza esos huesos y los huesos tienen que aguantar esa fuerza con las que las están jalando para que tú puedas hacer tus actividades diarias, para que te puedas levantar, a caminar, a comer, para que puedas hacer todo lo que haces diariamente. Es gracias a este hermoso equilibrio que tienen tus huesos entre rigidez y flexibilidad. Parece contradictorio, pero más bien es un equilibrio muy bonito. Y esta misma firmeza que tienen los hace muy buenos escudos protectores para otras estructuras de nuestro cuerpo que son más frágiles, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra médula ósea, que es como una pulpa que se encuentra dentro de los huesos largos, es algo que es muy importante porque ahí se crean las células sanguíneas y los huesos la protegen, la rodean completamente. Nuestra médula espinal también es muy importante porque es básicamente un fajo de cables que se necesitan mucho para la comunicación entre las neuronas de nuestro cuerpo con otros tejidos. Básicamente toda la comunicación celular que existe dentro de nuestro cuerpo se da gracias a esos nervios que van en la médula y que están justamente adentro de la columna vertebral. No adentro como, bueno, sí, podría decirse que sí. La columna, las vértebras envuelven a la médula para protegerla, ¿verdad? Y también protegen órganos, como por ejemplo el cerebro, que está protegido por el cráneo y por los huesos de la cara, el corazón, los pulmones, que están protegidos por las costillas y la columna vertebral, el esternón,
y también los órganos de la cavidad pélvica, que están protegidos por el hueso coxal o el hueso de la cadera. Ahora, además de esas funciones, también son un depósito mineral. Entonces, los huesos, justamente por ser pues por tener este alto contenido de minerales, funcionan como un depósito que ayuda a regular el equilibrio electrolítico del cuerpo. Entonces, lo que pasa es que dependiendo de lo que necesite el organismo, puede ir como que secuestrando calcio. Secuestrar pues sí, es una forma de decirlo, pero es como que agarra calcio y calcifica un poquito más los huesos cuando hay demasiado en el cuerpo, pero también sirve como una bodega donde se acumula ese calcio y ese fosfato, porque también hay mucho fosfato. Y cuando se necesita ese calcio y ese fosfato que estén disponibles en el cuerpo porque otras células lo necesitan, entonces es como si fueran a la bodega y liberan un poquito de esos minerales a la sangre, y a partir de la sangre ya se reparten a donde se tengan que ir. Entonces también funciona de esta manera. Otra función que vas a encontrar si tú te pones a investigar sobre esto de las funciones del sistema óseo es precisamente la generación de células sanguíneas, porque sí, como te digo, adentro de los huesos, sobre todo los huesos largos, se encuentra esta pulpa llamada médula ósea, que es diferente de la médula espinal. Y la médula ósea lo que hace es que es como un criadero, haz de cuenta, de las células sanguíneas. Entonces es muy importante porque es como si estuvieran en su nidito, que está completamente protegido por el hueso, y ahí adentro hay células multipotenciales, que son un tipo de célula madre, no las células madres de los embriones, pero sí son un tipo de célula madre porque pueden dar origen a diferentes tipos de células, aunque todas son de linaje sanguíneo, es decir, dan origen a glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos, todos los tipos de glóbulos blancos que hay. Ahí se crean y es así como si fuera una guardería, haz de cuenta. O sea, primero se crean ahí nacen y ahí pasan como sus primeros días de vida y después salen de la médula ósea, viajan en la sangre y llegan a otros órganos donde se especializan. Depende del tipo de célula, se va a ir a un órgano diferente, se van a especializar y una vez que estén especializados, entonces salen a la sangre y hacen su chamba. ahí brindan su servicio, ¿verdad? Esto estoy hablando de las células sanguíneas. Y todo esto, pues, la generación de estas células se crea dentro de los huesos, ¿ok? Entonces esta es otra de sus funciones. Ahora, el sistema óseo tiene una relación muy estrecha con la gravedad. La gravedad, que es esta fuerza que nos atrae hacia Madre Tierra, ¿verdad? Y esto no es nada más porque pues los huesos son la parte más densa, entonces uno diría, claro, pues si es lo más pesado, es lo que más se atrae hacia la Tierra. Y sí, pero no nada más por eso, sino también porque nuestro cuerpo y nuestro esqueleto está muy adaptado a la vida en la Tierra, ¿verdad? Lógico, aquí vivimos. Está muy adaptado a la gravedad. Entonces, están tan adaptados que de hecho cuando los astronautas salen de la Tierra necesitan unos tratamientos especiales y bastante prolongados y arduos para darle mantenimiento a los huesos. O sea, muchos astronautas regresan del espacio con muchos problemas como de osificación, llegan a tener como osteopenia, osteoporosis, o problemas así como de que no pueden soportar bien su propio cuerpo una vez que regresan a la Tierra, ¿verdad? Y esto es porque la presión que genera la gravedad, así como la presión que generan los movimientos del esqueleto, los van moldeando los huesos dependiendo de cómo se van utilizando. Y si tú le quitas esa fuerza, esa presión que tiene de la gravedad, entonces los huesos como que no saben qué está pasando y también detectan así como, pues no te estás soportando lo suficiente porque estás en el espacio y entonces no necesitas cargar tu peso. Entonces dicen, bueno, como no necesitas cargar tu peso, vamos a liberar el calcio, vamos a liberar minerales porque no se están utilizando.
esta es una ley del cuerpo, lo que no se usa se atrofia. Eso sucede en todos lados, en todos los organismos, siempre, ¿verdad? Entonces eso pasa también. Pero bueno, gracias a que pues la mayoría de nosotros sí vivimos en la Tierra todavía, estamos completamente adaptados a esa presión o a esa tensión externa que nos genera la gravedad y que estimula la calcificación y el correcto mantenimiento de nuestros huesos. De hecho, esta dureza que tienen los huesos se mantiene gracias a estos estímulos. No nada más la gravedad, sino también los choques y los golpes que se producen con nuestros movimientos corporales. Cada vez que tú accionas un músculo, estás haciendo un poco de presión en esos huesos que tu músculo está moviendo, ¿verdad? Porque el músculo, acuérdate que siempre va de un hueso a otro. Bueno, tal vez eso lo vamos a ver después con más detalle, pero siempre los músculos van de un hueso a otro, porque justamente necesitan hacer palanca para mover un hueso hacia otro o alejarlo, ¿verdad? Entonces, cada vez que tú accionas un músculo, estás haciendo presión en al menos 2 huesos, probablemente más. Y pues cada vez que tú haces presión, por ejemplo, con otras cosas, otras superficies como con el piso cuando caminas, o presión con, no sé, algo que estás cargando, o si estás golpeando algo, o estás haciendo un agarre, estás agarrando algo, lo que sea, todo esto es presión. Y todos estos estímulos son muy necesarios para que nuestros huesos estén saludables y estén correctamente, pues, en un mantenimiento correcto. ¿Ok? Por eso también, cuando dejas de moverte, cuando dejas de hacer ejercicio, puedes tener osteopenia, osteoporosis, ya cuando es demasiado. O también lo que puede suceder es que se osifican tus articulaciones, que eso tampoco debería suceder, porque las articulaciones están diseñadas para moverse, ¿verdad? Y cuando se osifican, es lo mismo, como no se están usando, se atrofian. Y entonces es como si se pegaran y luego ya no puedes mover el codo, ya no puedes mover la cadera, ya no puedes mover la rodilla, porque es como si se hubiera pegado completamente. Entonces cualquiera de esos 2 escenarios son pues no deseables, ¿verdad? Lo ideal es que te mantengas en un movimiento constante para que así lubriques tus articulaciones y al mismo tiempo estimulas a los huesos para que mantengan su dureza y su firmeza, ¿verdad? Cada uno de nuestros huesos, que son 206 huesos en promedio, por lo general en un adulto, cada uno de estos huesos es un órgano en sí mismo. Cada hueso es un órgano independiente, ¿ok? Tienen una forma específica, tienen una composición específica y se regulan y funcionan de acuerdo a la zona en la que se encuentran. Entonces, digamos que tu fémur tiene una forma específica, una regulación específica para las tareas que el fémur realiza, que son diferentes a las que realiza, por ejemplo, la cóclea que tienes en el oído interno, que también es un hueso, pero es de un tamaño muy diferente que el del fémur y tiene funciones muy diferentes también. Entonces, cada uno de tus huesecillos, ya sean pequeños o grandes, tienen una función específica y una propia autorregulación. Y aún así, se conectan todos y funcionan como un sistema completo, como un sistema óseo, cuando se trata de hacer regulaciones, por ejemplo, de electrolitos, o cuando se trata como de regular la composición de los huesos o su mantenimiento, ¿verdad? Entonces, sí funcionan de manera independiente, pero al mismo tiempo, pues, son un equipo. Y entonces, cuando hay señales al sistema óseo, digamos que le llega la noticia a todos, ¿ok? Es como, sí, tienen una conciencia distinta. Una es la conciencia individual de cada hueso y luego la otra es la conciencia sistémica que tienen todos juntos como sistema óseo, ¿vale? Además, algo curioso de los huesos es que entre ellos se comunican a través de vibraciones. Entonces, un hueso se mantiene comunicado pues con los que están a su alrededor y con otros huesos, por ejemplo, tus huesos de la mano
que son bastantes, o sea, solamente en los dedos ya tienes 14 huesos, ¿ok? Y luego aparte tienes otros 5 metacarpos y luego 8 del carpo, entonces son bastantes, solamente en la mano. Pero entre ellos se van comunicando justamente gracias al movimiento que tú haces. Entonces uno se mueve y da tensión al otro, y da tensión al otro, y da tensión al otro, y se van jalando así como una cadena. Y gracias a este movimiento se generan vibraciones que les permiten saber dónde están. Literal es como si se mandaran la ubicación constantemente, gracias a esta cadena que tienen, a que todo está unido. Entonces cuando mueves uno, los otros también se dan cuenta y también aportan a ese movimiento que estás haciendo. Entonces gracias a las vibraciones de los movimientos, de la presión que haces y del sonido, también se comunican a través de la vibración del sonido. Esto es algo muy increíble. Entonces, ¿qué significa nuestro sistema óseo? ¿Qué representa nuestro sistema óseo? Literalmente es nuestro esqueleto, ¿verdad? Es nuestra base firme. Es eso que nos sostiene, lo que nos permite levantarnos erguidos y movernos por el mundo. Es conectar con nuestro elemento tierra, porque es la parte más sólida que tenemos. Entonces esto representa nuestra estabilidad, nuestra estructura rígida y fuerte. Cuando conectamos con los huesos es conectar con nuestra ancestría, es conectar con nuestras tradiciones, con nuestro linaje, con esa perdurabilidad. Es la fuerza de nuestra disciplina, de nuestra templanza, nuestra fortaleza interna. ¿Ok? Es eso que parece inamovible. Cuando hablo de perdurabilidad, me refiero a aquello que mantiene su esencia al mismo tiempo que vive en constante recambio, porque así es precisamente como son los huesos. Tienen una misma esencia y guardan memorias precisamente por habernos acompañado desde nuestras primeras semanas de vida, y guardan esas memorias, las acumulan y las resguardan y las presentan incluso, como te decía, hasta muchos años después de nuestra muerte. Todavía tienen esas memorias ahí guardadas, son como cápsulas en el tiempo. Entonces los huesos justamente mantienen mucha de esta memoria, muchas de las experiencias que nos suceden a nosotros cuando somos niños, niñas, cuando somos pequeños, se guardan en nuestros huesos, ¿verdad? En nuestros músculos también hay mucha memoria, pero es un poco diferente, porque la memoria muscular, ya lo veremos cuando hablemos de los músculos, pero es un poco más motriz y postural. Y la memoria de los huesos es más como esencial. Y no sé si me estoy explicando. La memoria de los huesos es más vibracional. Es más como de composición. Entonces, literalmente el hueso puede guardar memorias como de tu nutrición. Puede guardar memorias de las actividades que hacías cuando eras un infante, ¿verdad? Y es interesante cómo puedes tú mismo conectar con esas mismas memorias. Así como cuando vas a una ciudad antigua o visitas como, unas pirámides que se hicieron hace muchísimo tiempo y que ahí siguen y que son un montón de rocas juntadas que tienen ahí como una cierta organización y que te pueden hablar de la historia de la civilización que vivió hace tantos años ahí. Así mismo pasa con nuestros huesos. Parecen un montón de rocas, pero te pueden hablar justamente de la generación y de la vida, de todas esas células y todos esos minerales y todas esas estructuras, vivas y no vivas, o vivas a su nivel, que han atravesado el cuerpo. Y como te decía, el hueso se recambia de una manera más lenta que otros tejidos. Entonces es como si los tejidos óseos presenciaran los cambios constantes, por ejemplo, de las células de la piel y de las células de la sangre y de las células nerviosas, que tal vez igual no son tan constantes, pero más o menos sí cambian, y ellas ahí siguen, y siguen, y siguen, y siguen, perduran y recuerdan.
Entonces cuando tú conectas con tus huesos, estás conectando con esa memoria, con ese linaje, con esa ancestría, con tus raíces. ¿Qué es eso que parece que no cambia, verdad? Y además de eso, los huesos son el mejor ejemplo de flexibilidad en la dureza, de que es posible mantenerse templante sin perder la capacidad de adaptación. ¿Ok? Esta es una lección muy importante de nuestros huesos. Porque como te digo, desde su formación comienzan como un tejido suave y elástico, como cartílago, y luego poco a poco, muy poco a poco, lenta, constante, progresivamente, se empiezan a mineralizar, que eso también nos recuerda a la disciplina, ¿verdad? Que es algo así como que un pasito, otro pasito, otro pasito. Más o menos así funciona, un cristalito, otro cristalito, otro cristalito, hasta que generas un hueso fuerte, ¿verdad? Entonces es esta disciplina que genera a la larga algo muy fuerte, pero aún así los huesos, dentro de la dureza que tienen y dentro de la fuerza que tienen, nunca olvidan que vienen de un tejido suave. Nunca olvidan que vienen de la suavidad, de la flexibilidad. Y cuando olvidan es cuando se pueden romper, ¿verdad? Obviamente no necesariamente, también puede haber un impacto externo bastante intenso, que fue algo que pues a lo mejor te rompió un hueso, ¿verdad? Pero cuando los huesos se vuelven extremadamente rígidos, se vuelven quebradizos. Y eso mismo nos pasa también con nuestra mente, con nuestras emociones. Cuando tú tienes una rigidez mental, una rigidez emocional, es mucho más fácil quebrarte. Entonces los huesos nos recuerdan esa gran habilidad de ser fuerte, de ser duro, de ser firme, de mantenerte siendo quien eres y aún así tener flexibilidad, tener apertura, poder modificar tu forma, ¿verdad? Entonces es algo muy valioso. Y cuando se llegan a quebrar los huesos, también tienen esa capacidad de regenerarse, ¿verdad? Así como con el tiempo lograron volverse duros y firmes, así con el tiempo, después de un accidente, después de que se rompen, se pueden regenerar a sí mismos. Y para regenerarse generan callos óseos, que son así como una amalgama, como si pusieran un pegamentito, como un cementito, y luego se endurece y entonces empiezan a restaurar como los caminos de los nervios y de las arterias y de las venas y empiezan otra vez como que a regenerar todo lo que se perdió ahí, todo lo que se rompió. Y bueno, eso se hace gracias a la inmovilización. Por eso cuando hay fracturas de hueso, te ponen yeso o te ponen una férula o te ponen algo para que no lo estés moviendo y básicamente es dejar al hueso que haga su propio trabajo de restauración. O en su defecto, si tienes así algo muy intenso o se rompió en muchos cachitos o tienes una fractura particularmente difícil, pues te pueden poner material de osteosíntesis, que es básicamente como que ponerle una ayuda, como meterle como, pues sí, metal, literalmente te ponen placas o te ponen tornillos y eso ayuda a que selle, pero es lo mismo, lo que estás haciendo es pues darle una ayudadita para que el propio hueso haga su trabajo de restaurarse a sí mismo. Y eventualmente pues recupera su estabilidad original y a veces incluso con más fuerza o con más dureza de lo que tenía antes. De hecho, también tienen esta capacidad de modificarse dependiendo de las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, cuando un hueso detecta que hay mucho impacto en cierta zona, lo que hace es que genera un callo o genera como una osificación, que es así como que un bultito de hueso que es como si reforzara esa zona porque ya sabe que va a tener un impacto constante. Y a veces esto puede ser problemático. De hecho hay un diagnóstico que se llama espolón calcáneo, que es así como una bolita de hueso que sale en el talón y que duele muchísimo porque pues literal la bolita sale porque pues no sé, tal vez pasan demasiado tiempo paradas o porque usan un tipo de zapato que es como dañino para el cuerpo y que hace daño al pie. Y entonces lo que genera el hueso del calcáneo, que es ese hueso del talón, es hacer como un callito,
pero luego pues ese callito es doloroso y te puede como traer problemas en la fascia del pie, en los músculos, etc. Pero bueno, hay veces que sí es como que funcional, o por ejemplo cuando te das un golpe en la cabeza, a veces también te hace como el chipotito, ¿no? Sí, así le dicen, ¿no? Un chichón, un chipote, al menos así le dicen aquí en México, que es básicamente como un montecito y te queda ahí la marca de que te pegaste. Entonces no siempre es hueso, pero hay veces que sí, el mismo hueso como que dice, ay, como que aquí hubo un impacto muy grande, vamos a recubrir para que no se vaya a quebrar esto. Y entonces es como si resellaran, haz de cuenta. Pero bueno, tiene como mucho esa capacidad de modificarse, de adaptarse. Entonces lo que te digo, no solamente sirven para ser duros y estrictos y así como que inflexibles, sino que tienen flexibilidad y tienen una capacidad de adaptación muy grande. Entonces, pues sí, eso es básicamente lo que tengo que decir. Ya para cerrar, solamente recordemos eso. Los huesos son muy sabios. Los huesos nos pueden contar historias de nuestra propia vida e incluso de nuestro linaje, de nuestros ancestros, de hábitos que tenían esas personas. ¿Y por qué lo digo? Porque eso vive en la genética. O sea, no me refiero a que tus huesos sepan qué sucedió, no sé, con tus abuelos o así, sino que la genética misma, esa composición ósea que tú tienes, así como pues tu composición corporal en general, viene en un libro de instrucciones, haz de cuenta, que se llama ADN. Y el ADN es nuestro código hereditario. Es algo que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Básicamente es esa ancestría que llega hasta nosotros, y a partir de ese código genético se crearon nuestros huesos, y a partir de ahí se creó todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero particularmente los huesos tienen esta gran sabiduría que perdura, que a través de los años y años que has vivido ha mantenido cierta constancia, ha mantenido cierta composición. Es esa firmeza, es eso que te recuerda quién eres, cuáles son tus principios, cuál es tu identidad, eso que no se mueve, eso con lo que naciste y que se va a quedar ahí hasta muchos años después de que mueras, porque es parte de tu linaje, es parte de tu huella aquí, ¿ok? Es algo que te puede identificar bastante. Tal vez una persona no te puede identificar si solo encuentra por ahí tu estómago, ¿verdad? Pero si encuentran tus huesos, es mucho más fácil que te identifiquen, porque los huesos cuentan historias. Y además los huesos también son sensibles. No nada más, o no creas que por ser tan duros, no sienten. Hay personas así en el mundo de la medicina que dicen, no, es que no tienen inervación, entonces no sienten. Claro que sienten. Claro que hay inervación en el periósteo, que es la capita externa de los huesos, pero además de eso, los huesos perciben, no solamente a través de los nervios, perciben a través de la vibración, perciben a través del movimiento, del ruido. Eso que tú escuchas todos los días, sean personas, tu propia voz, música, ruido ambiental, eso que tú escuchas, lo sienten tus huesos. Lo sienten a través de la vibración, eso que tú haces, cada movimiento que haces, lo sienten tus huesos a través de la vibración. Y los huesos también hablan, y su voz a veces parece muy leve, parece como que es muy bajita, porque como son tan resistentes, es como si no se quejaran tanto. Parece que son insensibles, pero no lo son. Son muy sensibles, solamente que hay que aprender a escucharlos. Y también hay que aprender a escuchar su consejo. Es como si fueran los ancianos de nuestro cuerpo, haz de cuenta. Entonces escuchar su voz es como escuchar la voz de un abuelo, de una abuela, que tienen tal vez una voz suavecita y que no se escucha mucho por encima de otras voces, pero que cuando tú la logras escuchar, te va a contar grandes historias y te va a brindar consejos sabios, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que tengo para ti el día de hoy.
te invito a conectar con tus huesos, te invito a encontrar esa voz en tu sistema óseo y también a estimular esos huesos, no solamente así pasivamente conectar con ellos, sino conectar activamente. Conecta con tus huesos a través de el movimiento. Muévete, sal y haz eso que quieras hacer. Eso que tu cuerpo tenga ganas de hacer, hazlo. Mueve tu cuerpo y ponle música que quiera escuchar y ponle vibraciones bonitas que a ti te brinden paz y armonía, porque eso es lo que necesitan para estar bien. Y si tus huesos están bien, tú vas a tener una sana estructura, una sana identidad, una firmeza. Te van a ayudar con tu poder de disciplina, con tu fuerza, con tu sostenibilidad y con tu perdurabilidad. Eso que le vas a dejar al mundo, esa huella que te identifica, vive en tus huesos. ¿Ok? Y es todo por el día de hoy. Te mando un gran abrazo. Que tengas un excelente día.